En nuestra última escala conocimos sobre nuestro planeta, su composición, ciclos y mecanismos que permitieron la aparición de vida compleja. Es momento de conocer las regiones de este mundo. Empezaremos con la cuna de los primates, el origen de la humanidad, África Oriental. Con la ayuda de una experta antropóloga, exploraremos algo sobre la historia de todos nosotros. ¿Dónde empezó todo? ¿Por qué tuvimos éxito en la carrera evolutiva? ¿Y en dónde nos equivocamos para terminar en la locura del mundo moderno? Tenemos el privilegio de tener con nosotros a la maestra Gloria Falcón. Ella es académica, antropóloga física y toda una personalidad en el tema de la prehistoria humana. Bienvenida. Muchas gracias, Agustín. Bueno, y ahora que en este programa estamos hablando sobre cómo pensamos primero en explorar un poco el universo, exploramos después un poco la geología, el planeta, y dentro de este planeta pues nos vamos haciéndole zoom in hasta que llegamos a hablar sobre nuestra especie, los humanos. Y dijimos, bueno, pues hay que empezar por el principio. ¿De dónde salimos los humanos? Y en general usted como científica, como académica, nos podrá decir mejor qué tanto sabemos sobre el inicio de la humanidad, de dónde salimos, cómo llegamos a donde estamos. Actualmente tenemos mucho más completo nuestro registro fósil y ya no se duda mucho más que el origen fue en África. Cuestión que no había querido ser aceptada durante incluso una buena parte del siglo XX. Había detractores tremendos. Curiosamente, aparte es de la parte oriental de África, justo donde se reúnen dos placas tectónicas que encontramos gran parte de este registro fósil, diferentes especies, que es esta región de Etiopía, Kenia, Tanzania, que se ha convertido en un laboratorio de evolución humana. Y bueno, y esa es una buena pregunta. ¿Por qué África? ¿Qué hay en el continente africano y específicamente en la parte oriental del continente africano que lo hace tan conducente a que apareciéramos una especie como nosotros? Bueno, esa región de África ha contado no solo con buenas condiciones de preservación, sino por la situación geológica. El Valle del Rift tiende a mostrar capas muy profundas del registro geológico, por ende muy antiguas, y se han dado, como hay actividad volcánica en la zona, se han dado unas extrañísimas condiciones de preservación. Por ejemplo, el que contemos con huellas de Australopithecus fosilizadas. Eso fue posible gracias a la extraña coincidencia de que se grababan las huellas, que cayera ceniza volcánica y que inmediatamente esto se solidificara y se preservara hasta la fecha. Pues eso es rarísimo, ¿no? Podrías pensar como usted o yo caminando a cualquier parte con los pies descalzos, deja uno la huella, pero somos miles y miles y millones de huellas que se borran en un segundo. Y aquí entonces lo que tuvimos es el privilegio de que se juntaran tantas condiciones para que se conservara el registro. Eso es muy privilegiado para nosotros. Y de hecho, esa coincidencia, esos restos fósiles fueron ya la evidencia incontrovertible, más allá de tener una morfología anatómica, del tipo de biomecánica para la caminata bípeda. Es decir, caminaban sobre dos piernas,
pero con un tipo de pisada, de movimiento del cuerpo diferente al que tenemos nosotros, donde hay más juego, digamos, la cabeza del fémur con la cadera. Fue muy, muy interesante. Aparte de que, bueno, este descubrimiento se hace en los años 70, entonces el público ya estaba más preparado a aceptar que fuese una fémina, Lucy, apodada Lucy, y que caminara sobre dos piernas, ¿no? Muy bien, las mujeres por delante siempre. Justamente de los últimos programas hemos contado también con científicos de otras especialidades. Y una de las cosas que nos vamos dando cuenta consistentemente es que a veces lo que hace falta no es solo el descubrimiento científico, sino también el convencimiento de la comunidad científica sobre, no sé, las teorías que después pensamos, pues ya está muy aceptada y lo tomamos como hecho, pero en la mayoría de los casos hay toda una historia de estira y afloja, de que hasta que no aparecen ciertas pruebas contundentes. Entonces usted mencionaba reticencia a aceptar que fuera en África, justamente. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto que no nos la creíamos? Me gustaría empezar desde mediados del 19. 1856 se descubre un resto en Alemania, en el valle de Neander, cerca de Düsseldorf, un neandertal. Y gran parte de la interpretación que hacen de estos restos dicen, no, pues es que tuvo que haber sido alguien que venía de fuera, que estaba enfermo, probablemente con retraso mental, en fin, eso no tiene nada que ver con antecesores de los europeos. 3 años después, 1859, Darwin se decide a publicar El origen de las especies. Eso fue un gran boom, generó un gran revuelo, y en la comunidad científica un gran interés por tratar de encontrar cuáles eran la evidencia de restos intermedios entre el hombre moderno y nuestros y el resto de los primates, y buscar eso que llamaban el eslabón perdido, porque suponían que todo era lineal, ¿no? Y debería de haber algunas especies intermedias. Y en ese contexto, en 1891, Eugène Dubois, un francés, se enlista en el ejército, va a Indonesia. ¿Y por qué a Indonesia? Porque tiene características en una parte similares a África. Tiene gran actividad volcánica y condiciones de preservación de fósiles. Y encuentra a lo que se llamó el hombre de Java, que ahora sabemos ha sido clasificado como Homo erectus. Sin embargo, Dubois no le hacen mayor caso en el medio científico, no aceptan mucho que eso sea un homo, y bueno, no gustaba mucho que fuera en Asia, y para colmo de males, en 1912 se lanza al mundo la noticia de que ha sido encontrado en una cantera en Inglaterra el hombre de Piltdown, del cual ya posteriormente supimos que era un fraude, pero era el espécimen, que ya luego supimos que era hechizo, pero tenía una capacidad craneana superior, mostraba claramente que era bípedo y tenía una mandíbula un poco simiesca. Era lo que se esperaba de un eslabón perdido. Y para colmo, bueno, pues Inglaterra decía, es que el primer hombre inteligente, por supuesto.
fue inglés. Entonces permanecieron ignorados esos restos de Homo erectus. Se desvió la atención. En 1921 se encuentran otros restos de Homo erectus. Se calcula que más o menos tenía 5 millones de años. Lamentablemente esos restos se perdieron posteriormente, en un viaje, y en 1924 Raymond Dart descubre en Sudáfrica un Australopithecus, el cual tampoco se quería, de un niño al que se le conoció como el niño de Town, al cual tampoco se le quería dar así mucho crédito porque no coincidía mucho con el hombre de Piltdown. Fue hasta los 50 más o menos que se descubre el gran fraude, con técnicas modernas que denotaban que eran diferentes especies. Entonces, ¿qué tan preparado está de repente el mundo? ¿Qué tan enfocado está en querer forzosamente ligar el origen de los seres humanos a qué región del mundo? Es una pregunta interesante. Louis Leakey, que fue, digamos, el gran fundador de un grupo de estudiosos en paleontología, y una dinastía también, ¿no? Porque su mujer, su hijo, también se han dedicado a esto. Tuvo serios problemas para poder obtener siquiera algo de crédito y algo de presupuesto también para realizar investigaciones. Sí, el CONACYT era aún más duro antes. Bueno, Louis Leakey lo platicaba muy, muy gracioso, publicó varios libros. Sus padres pues se dedicaban a predicar, ¿no? En Kenia. Y él, a causa de lo mandan a Inglaterra a que estudie preparatoria y en la universidad, y él en la universidad insiste en pagar idioma extranjero con suajili, y eso genera gran escándalo allá. Bueno, luego por un accidente regresa a África y dice, no, yo me voy a quedar. La paleo es lo mío. Tú en un principio preguntabas, bueno, ¿por qué África? Bueno, no solo tiene condiciones geológicas excepcionales, sino que también por mucho tiempo ha conservado gran parte de fauna y flora que nos permiten estudiar la evolución humana. Para poder interpretar la evolución humana se necesitan principalmente 3 tipos de evidencia, ¿no? La evidencia paleontológica y arqueológica, que son los restos fósiles de huesos, y en su caso si hay herramientas o vestigios de actividad de Homo. Estudios de comportamiento animal, que también muchos se han hecho en África. ¿Cómo funciona eso? Porque la evidencia física, lo paleológico... Lo paleontológico, sí. Paleontológico, pues ahí tienes la pieza, ¿no? Hay una evidencia física. ¿Cómo investigas el comportamiento animal? Si hay cercanía, primero, ¿por qué ese comportamiento animal? Si hay una cercanía genética como la que existe entre nosotros y los chimpancés, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay una serie de elementos conductuales compartidos. Claro. ¿Sí? La capacidad de aprendizaje, muchos de los elementos de socialización, muchos de los elementos de cuidados de críos, digamos, estas pautas conductuales. Por eso han sido tan importantes los estudios en chimpancés, por eso nos intriga tanto si ellos pueden utilizar elementos extracorporales y poder partir nueces con piedras, poder sacar termitas, ¿no? Con varitas, sí. ¿No? Eso nos interesa mucho para poder inferir, digamos, ¿no? Qué tipo de conducta pudieron haber tenido, porque si somos primates, o sea,
tenemos que compartir elementos en común. No estamos tan lejos. Eso me hace pensar en una pregunta. ¿Por qué nosotros evolucionamos y salimos de África y poblamos todo el mundo y los chimpancés y los gorilas siguen en una zona pues bastante bien definida del centro de África? ¿Qué nos movió a nosotros que a ellos no? Varios científicos con los que comparto esta opinión. En realidad, las diferencias morfoanatómicas entre Homo, lo que llamemos Homo, y los Australopithecus no son tan escandalosas como a quienes llamamos Homo, ya que quiere decir hombres, sí, fundamentalmente, están asociados sus restos físicos con restos de cultura material. Okay. Entonces, sabemos, sus restos físicos nos muestran que el tipo de dentición en realidad tenía que estar adaptada para comer de todo. Carne, plantas, insectos, lo que se nos ofreciera, nosotros tratábamos de comerlo. Pero aparte teníamos herramientas para fabricarlas, las teníamos que hacerlo transmitiendo información colectivamente, transmitiendo conocimiento y apoyándonos unos a otros. Desde entonces tenemos generado un patrón de vida de caza-recolección. Ese patrón de vida, de obtención de alimentos, de caza-recolección, permitió que nos adaptáramos a diferentes disponibilidad de alimento. De hecho, en los últimos años, en los últimos 15 años, se le ha dado un papel mucho más protagónico a la recolección de moluscos y pesca y bueno, no solo alimento vegetal, que esa idea que todavía se ve gráficamente en los libros de texto de hoy la cacería mayor y una serie de hombres persiguiendo un mamut. Exactamente, ¿no? Ajá. Que bueno, igual se dio para algunos periodos y en zonas geográficas específicas. Sí, pero suena sumamente riesgoso salir con tus cuates, con unas lanzas a perseguir un mamut. Suena como que el que tiene el riesgo más grande sería uno mismo, ¿no? Yo pensaría, pues, mejor caso una ardilla o algo así, a ir persiguiendo un mamut con... No sé. Para mí no tiene sentido arriesgarse tanto. Si puedes cazar cosas más pequeñas. Bueno, piensas muy bien porque el patrón de caza-recolección y según lo que hemos estudiado de grupos de cazadores-recolectores, en gran parte de estas sociedades de cazadores-recolectores no tiene que ver con especies mayores necesariamente, ¿no? Muchas son trampas para animales más pequeños, es decir, se cazan conejos, se cazan cerdos salvajes, se cazan otro tipo de animales. En algunos casos, precisamente por ser animales más pequeños, o en el caso de la pesca y todo, igual participan los niños, igual pueden participar mujeres. Claro. Es un patrón de obtención de alimento también que es mucho más plástico. Claro. Y del cual vivimos, también hay que recordarlo, durante la mayor parte de la existencia de la humanidad. Si nos ponemos conservadores y decimos, bueno, es que como humanos tenemos 1,5 millones de años, que es conservadora para los restos que hemos encontrado ahora de Homo, pues todo ese tiempo hasta que aparece la agricultura sistemática, que será hace unos 15,000 años, vivimos de la caza-recolección. ¿Cómo no va a ser importante para poder entender? Y además es cierto que aún hoy en día buena parte de nuestra alimentación sigue siendo lo que obtenemos de lo que hay. No somos una especie que viva únicamente de lo que hace para sí mismo.
En efecto. Lo que sí es bastante atípico es, y que nos ha estado dañando mucho, es una sociedad de cazadores-recolectores va a cazar animales salvajes. Un animal salvaje, por definición, para poder sobrevivir, no tiene las acumulaciones de grasa que tienen nuestros animales criados. Bueno, y ya no hablemos de las hormonas y todo eso. Obtener ese alimento aparte no se hace todos los días y tampoco es de desayuno, comida y cena. Entonces, lo que es tremendamente atípico es que nosotros consumamos esas cantidades de proteína animal, llena de grasa, llena de... Pues no estábamos diseñados precisamente para eso y nos está generando mucho problema. ¿No? Entonces, no es solo que nosotros estamos gordos, los animales que comemos también están gordos y es como una bola de nieve. Y... bueno, obviamente estamos muy fuera de la norma y además es un proceso tan corto que no tienes tiempo para adaptarte, ¿no? En efecto, sí, evolutivamente es nada, ¿no? Nuestra existencia. Un parpadeo. Mencionaba entonces, voy a recapitular un poco esto porque me parece muy interesante, que se encuentra el Neandertal y a pesar de que tenían la evidencia ahí patente, dicen, no, es una anomalía. Ajá, sí. Antes de decir, sí, puede ser que antes nos veíamos así. No, estaba mal, estaba deforme. Uh-huh. Y después se encuentra en el hombre de Java. Y dice, no, pues como está en Asia, pues también es una anomalía o ni lo pelas. Pero después el de Piltdown lo encuentran y a pesar de que era un fraude, por 30 años casi es la norma y el pensamiento es una generación entera. O sea, uno podría haber empezado su carrera académica con el hombre de Piltdown y ya para cuando se estaba retirando uno seguía pensando que el hombre de Piltdown era el descubrimiento más importante. Pero y hasta que ya no es solo tener más evidencia, sino también estar dispuestos a creer la evidencia. En efecto. Entonces tenemos, para tener pruebas contundentes del estudio de homínidos, decíamos la evidencia física, paleoarqueológica, comportamiento de animales, ¿y cuál era el tercer elemento? La evidencia etnográfica, o sea, aunque no, por supuesto que las comunidades contemporáneas de cazadores-recolectores viven en condiciones muy diferentes a las en las que se desarrollaron los homínidos, pero la forma de organización, el tipo de colaboración para el trabajo, el conocimiento de los recursos y de extensas áreas donde están los recursos alimenticios, esos elementos suponemos, ¿no?, que tienen elementos en común, ¿no?, y que se han enfrentado a presiones comunes. Por otra parte, son sociedades a las que se despreció mucho también durante el siglo XIX y el siglo XX. Se pensaba que por ellos no había pasado la evolución, no habían tenido ninguna presión, que eran menos inteligentes. Claro. Eso es increíble, porque toda la inteligencia visual espacial que tienen, la memoria a nivel de prácticamente fotográfica para nosotros, el tipo de habilidades que tienen es impresionante. Entonces, fueron muy maltratados, digamos, estas sociedades de cazadores-recolectores, hasta que en los 1968, unos antropólogos, Richard Lee y Debord, hacen un congreso de sociedades de cazadores-recolectores y dicen, no, momento, los cazadores-recolectores en realidad tienen un gran conocimiento de la naturaleza, no es que sean sociedades pobres y miserables,
terriblemente supersticiosas, tienen otra forma de transmisión de conocimiento, y aunque no tengan escritura, es impresionante la cantidad de información que almacenan y que transmiten. Simplemente los aborígenes australianos tienen en sus relatos de transmisión oral, dan cuenta de eventos que sucedieron hace 25,000 años. En fin, es muy impresionante esto. Me acuerdo un amigo que le tocó estar en Chiapas cuando estaba la persecución de indígenas mayas, uh-huh, que muchos llegaron a refugiarse en los 80s, llegaron a refugiarse a Chiapas y pues estaban en riesgo, ¿no?, constante por el ejército que los estaba persiguiendo. Entonces pues había que estar callados, pero de repente él escuchaba que en las noches en el campamento de refugiados escuchaban las vocecitas de los niños hablando, jugando un juego. Ese juego en realidad era un juego de mnemotecnia, donde se reunían y se ponían a platicar y a ver quién se acordaba de la línea genealógica más larga. Mi papá y el papá de mi papá y el papá y el papá y el papá. De tal manera que ellos podían saber, un niño aprendía la historia de su pueblo y la historia de pues sus orígenes, así por juegos de platicar historias, y sabía hasta 20 generaciones antes de él. Y por supuesto que esto era algo muy vital. Entonces cuando les decía, no, es que no pueden estar jugando a eso porque es peligroso, es como decirles, pues, que es quitarme todo, ¿no? Sí, afortunadamente, si algo bueno ha traído el ocaso del siglo XX y lo que llevamos del XXI, no todo ha sido pura fatalidad y guerra, es que se ha abierto un poco la mentalidad a otras formas de conocimiento, a otra forma de inteligencia, a otra forma de entender la tecnología. No, la tecnología no solo es electromagnética y con botones, en fin, es impresionante como los primeros juegos de herramienta que encontramos asociados a los Homo, precisamente en la garganta del Olduvai, son herramientas con usos específicos, ¿no? Es decir, tienen ya toda una tecnología para resolver múltiples cantidades de problemas, para seguramente trabajar materiales perecederos que, o sea, no sobrevivieron, pero sí tenían una cultura reproducible y que resolvía varias broncas. Una de ellas, que antes no se resaltaba tanto, pero es claro que necesitaban elementos para acarrear, ¿no? Desde acarrear a los críos, acarrear agua, acarrear lo que se recolecta, acarrear lo que o cazaste o carroñaste, se lo quitaste a otro gran cazador y para compartir, ¿no? ¿Y ya había especialización? Digamos, ahora uno puede ser hasta filósofo, y es raro porque uno estudia 5 años para ser filósofo. Es algo sumamente especializado y de utilidad. Ya, por supuesto que hay utilidad, pero es curioso que alguien pueda ser filósofo en esta vida como yo. Pero en ese momento incipiente de la sociedad humana, y con estas distintas herramientas, sabemos si ya había especialización, como había alguien que sabía hacer mejor herramientas que los demás, y había alguien que sabía curtir cuero mejor que los demás, o era algo mucho más compartido. ¿Cómo funcionaba? ¿Sabemos? A ver, de saber no sabemos. Nuevamente, la evidencia etnográfica, los grupos de cazadores-recolectores, lo que nos dicen es que el conocimiento no está monopolizado por una persona, y siempre implica la cooperación. Por ejemplo, lo que te decía, en los grupos australianos se transmite la información a partir de una serie de cantos y pinturas.
y probablemente alguien que tiene otro tótem, otro grupo, tiene otra parte de la canción o de los conocimientos que se completan con los tuyos. O hay cantos y lugares sagrados específicos para mujeres, que solo pueden pronunciar mujeres u hombres. Eso siempre resalta la complementariedad grupal. ¿No? De conocimiento. No hay una especialidad como en nosotros, que aparte nuestra sociedad cree firmemente en la propiedad privada y que el patio de mi casa como es particular. Ahí no. Entonces suponemos que en estas comunidades lo que destaca siempre es el trabajo colaborativo, independientemente de que alguien, por ejemplo, tuviera un papel más protagónico en determinado momento en la cacería. Eso no le confería un poder por siempre sobre los demás, ¿no? Siempre darle un papel más importante a la cooperación, que aparte era fundamental para que los críos pudieran ser viables, es decir, un crío humano, ¿a qué edad puedes dejarlo solito que más o menos pueda sobrevivir? Bueno, hoy en día como a los 35 ya vas saliendo de casa de tus papás. y no sabemos si vas a regresar, ¿no? Maybe. Sí. Pero bueno, se considera que a nivel de las culturas del mundo, que 7 años es una edad razonable. Es cierto, tenemos testimonios de niños ferales, digamos, niños como que alrededor de los 3 años, por alguna razón, ¿no? Quedaron abandonados. Como Rómulo y Remo. Como Rómulo y Remo, ¿no? Que se hicieron muy famosos después por esta cuestión de la loba. Pero más o menos 7 años tienen que pasar para que... Para un promedio de vida, había escuchado, ¿como cuánto sería el promedio de vida de un humano de aquel entonces? El promedio de vida ha ido aumentando. Se calcula, y a ver, eso tomado con pinzas, porque en realidad no tenemos tantos restos fósiles como para poder hacer un estudio estadístico, pero alrededor de unos 28 años, tal vez un poco menos, tal vez un poco más. Es decir, nosotros, bueno, yo en particular ya estaría más que muerta. Yo también ya. Llevaría 4 años ya. Entonces, si 28 años y los primeros 7 los pasas son tu edad formativa básica, quiere decir que por lo menos una cuarta parte de la vida del individuo, de esa especie, la pasa no siendo suficiente por sí es mismo. mucha inversión. Es mucha inversión, y esto nos debe de llevar también a la lógica que no es una inversión individual, que es una inversión grupal. Al grupo le conviene que ese niño crezca, ¿no? Se ha invertido mucho en ese niño. Pero también, digamos, quienes llegan a una edad avanzada, ¿no? Quienes tienen 30, 31 años, 32, tienen una experiencia muy, muy grande. Eso también nos conviene que transmitan esa experiencia, y los diferentes miembros de la banda cada quien juega papeles importantes, ¿no? No, me siento sumamente apelado, sí. Llegando a los 30, 31, ya con mucha experiencia. Eres un bebé. Para nuestra sociedad, afortunadamente estás en este contexto. Eres un bebé. O sea, hace 1,5 millones de años, yo hubiera sido ya de los adultos mayores. Sí, razonablemente, sí. Wow, a veces lo más difícil es pensar hacia atrás, porque lo que vemos ahora parece ser como lo que siempre ha estado, ¿no? Y las cosas cambian tan lento normalmente que todo parece natural y permanente. Es el clásico síndrome de los picapiedra,
¿no? Había una caricatura, ¿no? En los años, ¿qué será esto? 70s, 80s, tal vez todavía alcanzaron a ver, los Picapiedra. Y entonces era la familia norteamericana, clase media, en fin, pero todo era de piedra. Vivían exactamente como una familia norteamericana, con toda la cantidad de electrodomésticos posibles, pero todo funcionaba con piedra y animalitos que movían todo. Bueno, pues sí, los seres humanos tenemos mucho la tendencia, históricamente se ha visto, a pensar que los valores que tenemos en la actualidad, nuestros miedos, nuestras aspiraciones, las trasladamos al pasado y decimos, por supuesto, así era. Y eso se ve muy claramente también cuando ves películas de ciencia ficción de los años 50, bueno, de la Guerra Fría, nuevamente, cómo se traslapan, ¿no? Esos valores y sí. Nos iban a venir a invadir del planeta rojo y se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, seguramente, o... Es 1984, ¿no? La novela donde su visión del futuro es que ya estamos divididos en dos grandes bloques. Exactamente. Está Europa y América y Eurasia. Y son los dos grandes bloques. Que pues sí, es la analogía, ¿no? Pensando lo que alcanzamos a ver ahorita debe ser lo que va a estar después. Exactamente. Y pensando en los picapiedras que andaban en coches de piedra, pero con la motricidad era con los pies. No se me ocurre cosa más impráctica que eso. O sea, de por sí tienes que moverte a ti mismo, el peso de tu cuerpo, ahora tienes que mover el peso de tu coche de piedra. Eso es absurdo. Pero los humanos antiguos, mencionaba usted que ya tenían también, sabemos que acarreaban cosas y tenían métodos para desplazar y cargar objetos como los animales, porque a veces había que cazar y había que cazar lejos. Los animales de caza no llegan a tocar a tu puerta. ¿Cómo le hacían para transportar? También pensando en este tema en las Américas, ¿no? Es que los americanos nunca desarrollaron la rueda. La rueda. Sí, un poco absurdo ese pensamiento, ¿no? Existió una corriente dentro de antropología que fue el evolucionismo, y de ahí, en concreto, los evolucionistas unilineales, que veían el desarrollo de la humanidad como una serie de logros tecnológicos que llevaban en una escalera ascendente hasta la Europa industrializada, ¿no? Curiosamente, los ingleses apoyaban mucho esta idea. Entonces, cuando bastaba encontrar ciertos elementos tecnológicos en una sociedad para clasificarla en alguno de los escalones, y se decía, bueno, es que en América no se llegó al descubrimiento de la rueda, porque tenía que ser todo así, como un caminito muy establecido. O sea, se quedó como muchos pisos más abajo. Existía rueda, por supuesto, y se han visto juguetes con ruedas en contexto arqueológico, pero que me puedes decir qué sentido podría tener ruedas si no teníamos animales de tiro. Se les olvida un poco analizar este contexto arqueológico. Pero bueno, regresando a la prehistoria, por supuesto los animales no tocan a tu puerta, ¿no? Tú tienes que tener un campamento base relativamente cercano a una fuente de agua, pero tampoco estar ahí al ladito de la fuente donde van a venir todas las fieras y todos los animales a beber agua y ponerte en riesgo, sino relativamente cerca, y de lugares donde puedas recolectar y cazar. Y conforme cambian las estaciones del año, igual desplazar ese campamento. Por eso también es que se necesitaba que los niños, primero, los cazadores-recolectores no tienen tanta variedad de objetos culturales, no porque no se les ocurra, sino porque ¿cuáles vas a poder transportar? Tú vas a tener que cargar lo que necesites para sobrevivir. Entonces, primero, tendrás puesta
alguna piel, algún tipo de ropa probablemente, pero no vas a traer como una persona moderna, no sé, 4 pares de zapatos y 3 pantalones. Es absurdo. Los niños se necesitan espaciar los nacimientos, porque yo no puedo tener a 2 niños que no pueden caminar, cargarlos, ¿no? Por lo menos unos 25 kilómetros, en fin, que es muy pesado, ¿no? Entonces necesitas que por lo menos uno ya pueda caminar y aguantar una caminata más o menos decente y entonces sí puedes cargar a otro, ¿no? Claro. En muchos grupos de cazadores-recolectores, concretamente en Sudáfrica, los bosquimanos del Kalahari, es como 4 años, más o menos 4 años lo que espacían los nacimientos, ¿no? Ya sea prolongando el amamantamiento, en fin, ¿no? Se las ingenian para que sea viable. Claro. Esto. Por eso suponemos que muchos de los elementos culturales tenían que ver con acarreo de todo lo que mencioné, pero también igual para ayudar a acarrear a los críos, materias primas, en fin. Entonces, poco o mucho, la historia de la humanidad está estrechamente vinculada con la migración. Sí. Bueno, desde siempre. Y tal vez ahora nos resulta más fácil verlo, dadas las migraciones tan fuertes, ¿no? Que estamos viviendo, ya sea desplazamientos por conflictos armados, ya sea económica, por persecuciones políticas. Estamos viviendo una era de gran migración. Supongo que algún día tendremos, espero que en el futuro muy próximo, tendremos que reconciliarnos con el hecho de que sí, siempre nos hemos movido. Rara vez la humanidad se queda quieta. Sí, ha habido momentos excepcionales de quietud o de aislamiento, en fin, pero me preguntabas al principio, los restos fósiles más antiguos de Homo, ¿no? De los diferentes tipos de Homo, los encontramos en África, y entonces en África Oriental, y hay varias hipótesis de migración. Una de ellas tiene que ver con pensar que de África Oriental se migró hacia el oriente, no necesariamente inmediatamente Europa, ¿no? Fue la opción. Y en esas migraciones, nuevamente, cómo se adaptan a los nuevos recursos a partir de esta forma de vida de caza-recolección. Claro. Quiero mencionar otra cosa. Nuestro registro fósil tenemos mucho más especímenes. Gran parte de ellos, en efecto, encontrados en esta parte de África que hemos estado mencionando, de África Oriental. Pero no deja de ser interesante, o no quiero dejar de lado el mencionar, que recién en 2017 se encontraron los restos más antiguos de Homo sapiens, digamos, ya como nosotros, que tienen de 300 a 350,000 años, ¿no? Y esto fue en Marruecos. Entonces hay otras partes de África que son muy interesantes para poder entender nuestro pasado, a nuestros ancestros, y poder entender la secuencia, ¿no? De filogenética de nuestra especie. Seguramente, conforme avance la tecnología, avancen las investigaciones, seguiremos encontrándonos con muchas sorpresas. Y se amplía nuestra mentalidad, claro, ¿no? Uno de los elementos que se ha tenido que también reconsiderar es, así como se pensó en algún momento, y nos reímos mucho de los picapiedra, una forma de pensar la evolución humana en un principio era
con esta idea de que existía un macho proveedor y una hembra que se quedaba sola cuidando a los críos porque era indefensa y no hacía nada, básicamente es impensable. Aún en las sociedades contemporáneas de cazadores-recolectores, la aportación calórica del sector femenino de la población es no solo importante, sino vital para la comunidad, ¿no? Y el acarreo de agua. Y con estas condiciones que hemos platicado de la necesidad de acarreo, de la colaboración de todos, es de todos. De los niños que puedan ayudar, de los más grandes y del sector femenino. Durante los 70s hubo todo un boom feminista donde se querían cambiar el plano de la explicación y decir, no, es que era gracias a las mujeres que eso sobrevivía. Eso tampoco tiene mucho sentido. Hemos sobrevivido porque colaboramos unos con otros en nuestras diferentes capacidades. Y si hay algo que conserva nuestra especie, y lo podemos ver ahora, es una diversidad que es complementaria. Claro. Esa es una lección muy poderosa. Sí, esperemos que sigamos ampliando un poco nuestra perspectiva, no siendo tan prejuiciosos, ¿no? No siendo tan prejuiciosos también hay solo una forma de ser hombre o una sola forma de ser mujer. Eso. Claro. Bueno, la charla ha estado buenísima, pero ya se nos acaba el tiempo. Antes de irnos, además de su trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿dónde más puede nuestra audiencia encontrar sobre usted, sobre su trabajo? Mira, bueno, yo he escrito algunos textos de divulgación que igual se pueden googlear. Uno se llama Acerca de la cultura, ese lo escribí hace años para maestros y versa sobre todo en contemplar las diferentes culturas del mundo sin prejuicios de que si uno es superior y otro es inferior. Por ahí también anda en línea una mini guía de la sala de prehistoria del Museo Nacional de las Culturas. Esa sala ya se desmontó, pero queda el texto. Te recomendaba yo este libro que escribió Saru Khan, para los que les interese un poco esta historia de la ciencia, que se llama Las Musas de Darwin, y estuvo publicada por CONACYT y Fondo de Cultura Económica. Es muy amena y platica mucho este contexto histórico de historia de las ideas. Hay un libro muy simpático que escribió Raymond Dart, precisamente el que descubrió al niño de Taung en Sudáfrica, que se llama Mis aventuras con el eslabón perdido. Y entonces, pues platica cómo él decidió, él era así un médico australiano, y cómo decide irse a Sudáfrica y a una zona de canteras, en fin, porque dijo, es que yo tengo que encontrar ese resto homínido. En realidad descubrió a un Australopithecus, pero me parece muy, muy interesante. Y bueno, podrán encontrar muchas cosas más en línea. Me había comentado que es coordinadora de una revista. Ah, sí, dirijo una revista especializada en museos del Instituto Nacional de Antropología que se llama Gaceta de Museos. Doy clases en una escuela de periodismo, que es muy importante la divulgación de la ciencia. Excelente. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Agustín. Región no catalogada, mapeando tu curiosidad. Visita la página nocatalogada.com y síguenos en nuestras redes sociales.